Estamos en la serie del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 5 de Romanos. Estamos en la sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 11 de manera puntual. Y que, como les he dicho otras veces, esta porción se propone alentar a los verdaderos creyentes en cuanto a la seguridad de su salvación como resultado de haber sido justificados, ¿verdad? Permítame leer versículos 9 al 11 de Romanos 5. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, como les hemos dicho otras veces, los verdaderos creyentes son salvos una vez y para siempre, ¿no es cierto? Su estatus de justicia que recibieron una vez por la fe en Jesucristo no les será quitado. Más bien, empiezan a disfrutar esa vida y de los beneficios de haber sido justificados por la fe. Es importante resaltar que antes de que Pablo tratara temas como la lucha del creyente con el pecado, la santificación, los deberes cristianos y otros que demandan cierta responsabilidad de parte del creyente, el apóstol quiere asegurarse de que los cristianos saben que son verdaderos cristianos. Otra vez, esa debe ser nuestra mayor búsqueda, asegurarnos, ¿no es cierto? Como le dice Juan en su primera carta: hijitos, esto os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y eso es lo que el apóstol también quiere asegurarse así, aquí. Por eso el título que le he puesto hoy al sermón es Seguridad Absoluta. Hoy vamos a terminar esta sección. Y yo espero, con la ayuda del Señor, al igual que el apóstol, cuando se propuso escribir esta porción de la epístola, que los que son creyentes verdaderos en realidad puedan salir con esa seguridad, con esa certeza de que son verdaderos. Mientras que por otro lado, si no eres verdadero creyente, pues que el Espíritu te convenza a través de precisamente esta exposición para que entonces puedas tener esta seguridad. Bien, la última vez analizamos la experiencia del amor divino en el creyente, ¿recuerdan? Ese fue nuestro tema la vez pasada. Cuando una persona recibe salvación a través de Jesucristo, entra en una relación espiritual de amor con Dios, dijimos, ¿recuerdan? Entra en una relación de amor con Dios que dura por toda la eternidad. Esto es algo sumamente grande. Entrar en una relación de amor con el Señor es algo sumamente grande. Y cuando terminemos este sermón vamos a ver todavía más por qué. Dios toma su amor, de su amor indescriptible, inefable e inmerecido, y lo derrama en los corazones de quienes creen por el Espíritu Santo que Él les ha dado a ellos. Dios derrama su amor en aquellos que han creído. Y como decíamos la vez pasada, derramado quiere decir que es algo vertido pródigamente hasta el punto de desbordarse. Nuestro Padre Celestial no ofrece su amor en dosis medidas con cuentagotas, ¿recuerdan? No es que Dios va dándonos de su amor poco a poco, no. Dios abre todo el frasco y lo derrama sobre nosotros, su amor, su gracia, en torrentes inmensurables. Como dice Juan en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese fue un derramamiento, un derroche de amor de parte de Dios. Ahora, lo grande e inusual de nuestra historia de amor con Cristo también, quiero recordar esto, lo grande e inusual de nuestra historia de amor con Cristo no es que nosotros fuéramos atractivos, fuertes, buenos y de su agrado. Esa no fue la razón de por qué Dios nos amó en Cristo, ¿verdad?
Lo grande es que nosotros éramos débiles, impíos, pecadores y sus enemigos. Cuando Él nos amó, ¿sí? Mientras que los hombres eran absolutamente débiles y totalmente incapaces de acercarse a Dios por sí mismos, Él envió a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros, muy a pesar del hecho de que nosotros fuéramos impíos y completamente indignos de su amor. Decíamos que eso sí es amor incondicional, ¿recuerdan? Amor incondicional. Dios no se fijó en nosotros por lo buenos que éramos, por lo atractivos que éramos, no. Cristo no nos amó porque viera en nosotros un atractivo, nos amó a pesar de nosotros para hacernos atractivos posteriormente, ¿recuerdan? Cristo nos salvó a pesar de nuestra fealdad para luego embellecernos con su pureza y su santidad. Como dice Pablo en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Qué hermoso, ¿no? Cristo nos salva a pesar de nuestra fealdad, de nuestra impureza, de nuestro pecado, de ser sus enemigos. Y luego Él entrega su vida, muere por nosotros. Y no solo eso, sino que empieza la santificación en nosotros, a fin de presentársela a sí mismo, refiriéndose a su iglesia, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, hermosa, ¿verdad? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow. Ahora, quise traer esto porque, por supuesto, tiene relación con el tema que seguimos viendo en el día de hoy. Y ya teniendo esta base del amor de Dios, de ese amor inmensurable, indescriptible, seguimos entonces ahora para ver la certidumbre de liberación del creyente. Este es otro de los eslabones de la cadena que hemos venido hablando, ¿recuerdan? De los resultados de haber sido justificados. Y este es otro de los eslabones, la certidumbre de liberación del creyente. Versículos 9 y 10 de Romanos 5 otra vez dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como si los 5 primeros no fueran suficientes para dejarnos completamente abrumados de seguridad y certidumbre, hay un 6º eslabón en la cadena irrompible que liga eternamente a los creyentes con Cristo. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora en realidad debería ser suficiente para que tengamos seguridad en Él, ¿no les parece? Pero todavía hay más, Antes de avanzar, hermanos, permitamos que las Escrituras nos recuerden un poco sobre la ira de Dios. Porque miren cómo dice el texto: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Así que permitamos que las Escrituras nos recuerden un poco sobre la ira de Dios para que entendamos mejor el contraste que el apóstol va a presentar entre lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Permítame leer Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Sofonías es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, no es muy mencionado, ¿no? Vamos aquí a recordarlo. Dice el profeta Sofonías: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol.
ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esa es una breve descripción de lo que será el día de la ira, el día de la ira de Dios. ¿Qué les parece? Ahora, en el Nuevo Testamento, miremos segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. Lo que en el Antiguo Testamento se le llama el día de Jehová, como dijo el profeta Sofonías, aquí el apóstol Pedro lo llama el día del Señor, nomás para que tengan presente eso. Versículos 9 al 12 de 2 de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, porque ya estaban haciendo burla de los creyentes en el primer siglo, porque están diciendo que el día del Señor está cercano. Ahora, es verdad, el día del Señor está cercano una vez el Señor se fue. No sabemos cuándo, el día ni la hora, ¿verdad? En fin, y hacían burla de los creyentes. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? No es que Dios esté retrasando, más bien Él es paciente y misericordioso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto debe ser un aliento para nosotros los creyentes a no desmayar, sino más bien a seguir en la lucha, esperando y apresurándoos. Esa debe ser nuestra actitud como creyentes, esperándonos y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Otra vez hablando del día del Señor o del día de la ira, ¿no es cierto? Y nuestra actitud como creyentes ante esa realidad, en lugar de verlo con miedo o con temor, nosotros, como dice ahí, ¿qué debemos hacer? Más bien esperarlo y apresurar la venida del Señor. Bien, veamos un texto más en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese es el día esperado, día de ira. Yo espero que con estos textos que acabo de leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podamos refrescar un poco nuestra imaginación, por lo menos, en cuanto al día de la ira, lo que va a ser el día de la ira.
va a ser algo terrible y espantoso en gran manera, como dice aquí Juan, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Va a llegar al punto de decir a las rocas y a las peñas, caed sobre nosotros, porque ¿quién podrá resistir, como dice aquí, a aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero? Bien, hermanos, esto, como les digo, para refrescarnos un poco sobre la ira de Dios que está por venir. Ahora, volviendo a nuestro texto de estudio, al versículo 9 de Romanos 5, miren cómo empieza. Dice, pues mucho más. Empieza así. Esa frase, mucho más, pues mucho más, indica que lo que sigue a continuación es todavía más abrumador y significativo que lo anterior, por admirable y prodigioso que sea. Si lo que hemos visto hasta ahora, yo espero que sí, si lo que hemos visto hasta ahora les ha parecido algo sumamente grande, algo glorioso, algo que les ha dado seguridad, lo que sigue todavía es mucho más glorioso, mucho más admirable, más abrumador. Esta forma de argumentar, de hecho, en orden descendente, es semejante a la de Cristo, cuando en el Sermón del Monte dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. Y miren la argumentación que Cristo presenta en el pasaje, en el sermón. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Allí nuestro Señor está hablando en el contexto de las personas que se afanan en esta vida, ¿no? Por obtener bienes materiales y riquezas, en fin. Y por eso el Señor les dice, no os afanéis. Y la argumentación que el Señor trae es, ¿no es la vida más que el alimento? La respuesta es lógica, es obvia. Claro que sí. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Por supuesto que lo es. Mirad las aves del cielo, sigue diciendo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto que sí. Entonces, ese tipo de argumentación que trajo nuestro Señor aquí es el mismo tipo de argumentación que el apóstol está trayendo en Romanos 5. Pues mucho más. Si esto les ha parecido algo grande, algo glorioso, mucho más. Hay todavía más. ¿Y qué es eso que hay de más? Sigue diciendo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahora, estando ya justificados se refiere al aspecto inicial de la salvación, que para los creyentes está en el pasado, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho, ya todos los que fueron justificados son justificados una vez y para siempre. Eso no va a cambiar. Ese es el aspecto inicial de la salvación en el creyente, la justificación. Pero hay dos aspectos más en la salvación. Está el intermedio, el cual es la santificación, y el final, que es la glorificación. Pablo está diciendo que en vista del hecho de que ya hemos sido justificados, tenemos seguridad de que por él seremos salvos de la ira. ¿Sí se dan cuenta? Habiendo sido justificados, ese primer aspecto de la salvación, entonces con toda seguridad seremos salvos de la ira. Es decir, la seguridad de salvación en su aspecto inicial o justificación es una garantía de su aspecto final o glorificación. Y esto gracias a Cristo, por supuesto. Todos los que han sido justificados sí o sí van a ser glorificados. No hay pérdida ahí. En Efesios capítulo 2, versículos 3 al 7. Y éramos por naturaleza, hablando Pablo a los creyentes,
y dice esto de nosotros, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Otra vez, no éramos mejores que nadie, no éramos por ser atractivos, absolutamente, bueno, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está quien hizo la diferencia, ¿no es verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ya sabemos, hace 8 días hablamos de eso, estando muertos en pecados, nos dio vida, escuchen, juntamente con Cristo. Ahí está la justificación. Cristo nos da vida. Unidos a Él tenemos vida ahora. Por gracia sois salvos. Ahora, ahí no termina. Y juntamente con Él, es decir, en unión con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que con Cristo Jesús ya obtuvimos una bendición en el pasado, y es que fuimos justificados. Estamos obteniendo una bendición en el presente, y es que somos santificados porque estamos sentados juntamente con Él. Él nos está representando en este momento, en este mismo instante, Él nos está representando. Pero hay algo más, como dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos la bendición al futuro. Pasado, presente y futuro. Y todo esto gracias ¿a quién? ¿O en virtud de qué? De nuestra unión con Cristo. Si bien la justificación como un acto ya ocurrió en nuestro pasado, cuando creímos en el Señor Jesucristo, como parte de su obra expiatoria, Jesús también nos libra de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 1:10. Porque en la cruz tomó sobre sí el castigo y sufrió la ira que nosotros merecemos. Miren, mis amados hermanos, cuando Cristo fue a la cruz y clamó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese preciso momento, todo el ardor, el peso de la ira de Dios estaba siendo derramado sobre su propio Hijo, para que en ese mismo instante todo su amor fuera derramado sobre nosotros pecadores. En la cruz hubo un doble derramamiento. Ira sobre el justo y amor sobre los injustos. Allí ocurrió lo imposible, lo inesperado. Pero por eso, hermanos, es que nosotros ahora, habiendo sido justificados, ahora podemos estar 100% seguros de que seremos salvos de la ira venidera. Cristo ya se bebió todo el vaso de la ira de Dios por nosotros. Y por eso, como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Debido a que ahora estamos identificados con Cristo, ya hemos dejado de ser hijos de ira, lo mismo que los demás, y ahora hemos pasado a ser hijos de Dios para siempre. Como dice Efesios 1:5, en amor, todo esto ya sabemos que se enraiza, ¿no? En el amor de Dios, habiéndonos predestinado o fijado un propósito de antemano. ¿Cuál? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos pasado en Cristo, en virtud de nuestra unión con Cristo, hemos pasado de ser hijos de ira a ser hijos
de Dios, para siempre. La muerte de Cristo entonces nos libertó de la culpa del pecado en el pasado, a través de la justificación. Nos liberta ahora del poder del pecado en el presente, o la santificación, y nos libertará del castigo por el pecado en el futuro, o la glorificación. Esto es algo que debemos tener muy presente. La salvación es algo pasado, presente y futuro. Cristo ya nos libertó en la justificación de la culpa del pecado. Cristo nos liberta en el presente del poder del pecado a través de la santificación, y nos libertará en el futuro del castigo que nosotros merecíamos por el pecado, o la glorificación. Con razón el apóstol podía decir con toda seguridad en Romanos 8, versículos 30 al 34, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol podía hablar así de los creyentes verdaderos, porque el apóstol sabía que ninguno que había sido justificado se iba a perder. Por eso dice, a los que justificó también, ¿qué? Los glorificó, aunque la glorificación está por venir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, sigue diciendo el apóstol, ¿quién contra nosotros? Buena reflexión, ¿no les parece? A veces sentimos que las circunstancias nos ahogan, o las personas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchen, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, el argumento es este. Si Dios ya hizo lo más difícil, matar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no hará lo más fácil? Librarnos de la ira venidera. ¿Ven que ese es un argumento de mayor a menor? ¿Qué era lo más difícil en realidad para nuestro Dios? Lo que ya hizo, matar a su propio Hijo en la cruz. Y ya lo hizo. Y si ya hizo lo más difícil, pues ¿qué es para Él hacer lo más fácil? Librarnos de la ira venidera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez, en el día del juicio, se va a parar el acusador seguramente para señalar nuestros pecados, ¿no? Como lo hicieron con David y con muchos otros santos del Señor. ¿Y qué hay de este? Mira lo que hizo. Mira lo que dice el apóstol. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si ya los justificó, bueno, hay que decir esto y hay que hacer una aclaración posteriormente. Pero si Dios ya nos justificó, permítame decirlo, no importa si sigues pecando, porque Dios murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. De hecho, viéndolo históricamente, cuando Cristo fue a la cruz, murió por todos mis pecados hacia el futuro, porque yo todavía no había nacido. Así que cuando Cristo murió por mis pecados, lo hizo en una perspectiva hacia el futuro. Todos mis pecados en Cristo son perdonados. Dios es el que justifica. Por supuesto, eso no es una excusa para seguir pecando, ¿verdad? Pero esta es seguridad de salvación.
¿quién acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo murió para nuestra justificación, ya lo dijimos. Más aún, otra vez ese argumento en orden descendente, más aún el que también resucitó. Porque ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucita? Además, dice Pablo, el que además está a la diestra de Dios. O sea, en el presente, otra vez, intercediendo por nosotros. Y no solo eso, el que también intercede, ¿verdad? Así que vemos que aquí el apóstol nos está ayudando a encontrar seguridad de salvación gracias a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y podemos estar 100% convencidos y seguros de que si ya Dios hizo la parte más dura, la parte más difícil, que era matar a su propio hijo, podemos estar convencidos de que va a ser lo más fácil, salvarnos de la ira venidera. Siendo así que la salvación es del Señor de principio a fin, definitivamente ninguno que haya sido justificado se puede perder. ¿Sí? Ninguno que haya sido justificado se puede perder. Y gracias a Dios por eso, que no depende de nosotros. El siguiente pensamiento de Pablo, en el versículo 10, se relaciona mucho con este que hemos venido diciendo. Miren versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, otra vez, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, antes de avanzar otra vez, considero necesario aclarar lo que significa la enemistad con Dios, porque mucho me temo que algunos aquí ni siquiera saben que son enemigos de Dios. Otra vez, hay que hacer la aclaración. Muchos niegan que son enemigos de Dios o que lo odian simplemente porque nunca han hablado mal de Él o siquiera han tenido un mal pensamiento sobre Él. Muchos hasta profesan fe en Él y están de acuerdo con todo lo que dice, incluso tratan de obedecer fielmente todo lo que la Biblia enseña. El problema es que para ser enemigo de Dios, lo único que se requiere es haber nacido. Ese es el único problema. Para ser enemigo de Dios, lo único que tienes que haber es nacido. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos, ¿desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira, ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Para ser enemigo de Dios, lo único que tienes que haber es nacido. Pablo corrobora esta verdad en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, es decir, la naturaleza del hombre como tal, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, la razón de por qué el hombre natural no se puede sujetar a la ley de Dios es porque no puede y porque no quiere. No puede porque no quiere. Esa es una impotencia de tipo moral, no física. Y aquí creo que hay que hacer una aclaración. Si usted le pide a un niño que salte una cerca de 3 metros, usted le está pidiendo algo imposible. Físicamente eso no puede. Eso es una impotencia de tipo físico, ¿verdad? Pero si usted le dice a una persona que ha sido violada, y usted le dice a esa persona que tiene que amar a aquel que la violó, no, yo no puedo. Esa es una impotencia de tipo moral, porque quizás pudiera hacerlo, pero no, porque moralmente ha sido afectada, ¿no es cierto? Entonces ese es un tipo de impotencia moral. Lo mismo aquí ocurre con el pecado, con la enemistad. El hombre no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede, y no puede porque no quiere. Tiene una impotencia de tipo moral.
El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, ¿qué dice? De ellos era de continuo solamente el mal. Por eso quiero aclarar esto de la enemistad con Dios. Otra vez, porque hay muchos que piensan que no son enemigos de Dios, simplemente porque no piensan mal de Él. Nuestro Señor Jesús declara en el Sermón del Monte lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Es imposible. Si usted pretende amar a Dios, pero ama también su dinero, sus riquezas, o ama más su familia, o su trabajo, o cualquier otra cosa, más que a Dios, eso es una mentira, eso es un engaño. Tú no amas al Señor. Otra vez, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Con Dios no hay punto de imparcialidad, o no se puede ser neutral. No se puede decir, miren, quizás yo no lo amo tanto, o no soy tan expresivo con él, o con los hermanos, pero tampoco me cae mal. Así que yo estoy aquí en un punto neutral. No se puede ser neutral con Dios. O eres o no es. Escuche lo que dice nuestro Señor en Mateo 12:30. El que no es conmigo, puede estar ahí en el medio. ¿Dice eso? El que no es conmigo puede estar con alguien más. No. El que no es conmigo, contra mí es. Así que si no eres amigo de Dios, por defecto eres ¿qué? Enemigo. Punto. No hay medios aquí. Y el que conmigo no recoge, sí, no puede decir, el que conmigo no recoge, puede recoger en otro granero. No. ¿Qué dice? Desparrama. No hay puntos medios. Oh almas adúlteras, dice Santiago. Y mire cómo las llama, adúlteras. Porque Dios nos hizo para su gloria, para que le adoremos. Cualquier persona que viva en esta vida sin cumplir ese propósito de vida, que es adorarlo a Él, es un adúltero. ¿Sí? Bueno, no sé si lo habían visto así antes, pero es lo que estamos viendo aquí. Cualquier persona que viva en enemistad con el Señor es un adúltero. Dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Aquí viene la explicación de esa expresión de adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que si usted pretende ser amigo de Dios y amigo del mundo, eres un adúltero. Si tú pretendes abrazar lo que este mundo te ofrece y por otro lado abrazar a Dios, no, eso no se puede. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora bien, habiendo entendido entonces un poco mejor lo que es la enemistad con Dios y que en realidad cualquiera que está aquí o que está escuchando este sermón es enemigo de Dios, a la luz de lo visto en las Escrituras, volvemos a nuestro texto de estudio, otra vez Romanos 5:10. Y siguiendo con nuestro argumento, o más bien el argumento del apóstol de mayor a menor, dice, porque si siendo enemigos, ya sabemos la condición de enemistad con Dios, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, hermanos, el argumento es más o menos el siguiente. Si Dios tuvo el poder y la voluntad
para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos? ¿Qué era más difícil? ¿Redimirnos o mantenernos redimidos? Redimirnos. En otras palabras, si Dios nos atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos reconciliados, estará Él dispuesto a mantenernos salvos por la vida de su Hijo? ¿Qué era más fácil? ¿Entrar en una relación con Dios cuando éramos sus enemigos o ahora que somos sus hijos, tener una relación? ¿Qué era más difícil, más bien? Lo primero, ¿no es cierto? Era mucho más difícil. Ahora, noten que este argumento presenta un doble contraste. Quiero que se fijen en el texto. Estamos en el versículo 10. Tiene un doble contraste. Por un lado, nuestra condición en el pasado de enemistad versus nuestra condición en el presente de reconciliados. ¿No es cierto? Ahí hay un contraste. El mismo versículo nos está presentando. Siendo enemigos y ahora estamos reconciliados. Pero el otro contraste es este. El logro de Cristo muerto versus el logro de Cristo resucitado. ¿Sí se dan cuenta en el versículo? Otra vez dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de Cristo. Eso costó esa reconciliación. Pero ahora estando reconciliados, dice el texto, seremos salvos por su vida. ¿Ven que hay un contraste entre la muerte de Cristo y la vida de Cristo? Ahí está. En ambos casos, en ambos contrastes, el argumento es muy convincente para dar certeza de fe. Muerto Cristo, escuchen, dio vida y nos reconcilió con el Padre. Vivo Cristo mantiene esa vida y sostiene nuestra relación con Él. Eso es lo que ocurre. Muerto Cristo, ¿qué hizo? Nos dio vida y nos reconcilió. Ahora Cristo vivo, ¿qué hace? Mantenernos con vida y sostenernos en esa relación. Eso es lo que ocurre. Miren este hermoso pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, que explica de una manera clara y convincente la verdad que acabo de expresar. Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y yo las conozco, claro, Él es el buen pastor. Yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen. Así que las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Escuchan la voz del pastor, ¿y qué hacen? Y lo siguen. Sigue diciendo. Y yo les doy vida eterna. Pregunta. ¿Cómo Cristo les dio vida eterna a sus ovejas? Muerto. Sí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muerto Cristo, que dio vida eterna. Y sigue diciendo, y no perecerán jamás. ¡Wow! Aquí Dios da seguridad a nuestro Señor, ¿no es cierto? No van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y cómo el Señor nos puede preservar? ¿Cómo nos puede garantizar de que no nos vamos a perder? Estando resucitado. Cristo resucitado se asegura de que sus ovejas no perezcan en el camino, ni que nadie las arrebate de su mano. ¿Y cómo sabemos? Por lo que ya vimos hace un momento, porque Él en este mismo instante está intercediendo por nosotros. Él es nuestra garantía. Su oficio sacerdotal. Ahora, ahí no termina el texto. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ahora, aquí
Él va de menor a mayor, es al contrario. Porque Él dice, esas ovejas no perecerán ni nadie las arrebatará de su mano, de las manos de Cristo, ¿no es cierto? Pero si todavía hay mentes obstinadas que no quieren someterse a esta verdad, mire lo que dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y ante eso sí, los judíos no tenían ninguna discusión. Mi Padre es mayor que todos. Y escuchen, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dice ahí. Lo que Cristo está diciendo es, aquellas ovejas por las que yo di mi vida, para darles vida y reconciliarlos con mi Padre, de ellas el Padre y yo nos vamos a encargar de que no perezcan y de que nadie las arrebate de nuestra mano. Tan seguro como que yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Él mismo se está poniendo ahí como la garantía, ¿sí se dan cuenta? Esa es como la firma, vamos a decir, de lo que Él acaba de decir. Yo y el Padre uno somos. Punto. ¡Wow! Si el Salvador agonizante, dice MacArthur, si el Salvador agonizante nos reconcilió con Dios, es seguro que el Salvador vivo puede y quiere mantenernos reconciliados con Él. El efecto de esta verdad en la vida de los creyentes es que nuestro Salvador no solamente nos libertó del pecado y su juicio, sino que también nos libra de la incertidumbre y la duda acerca de esa liberación. Mis hermanos, hay la importancia de la sana doctrina. Para que podamos vivir y disfrutar esta liberación. Por eso hay algunos que no saben y viven en la incertidumbre. Pueden ser, no pueden ser, no sabemos. Porque ellos piensan que depende en parte de ellos. Y ahí hay un problema. No, el efecto de esta verdad es, como digo, que no solamente hemos sido liberados como tal del pecado y su juicio, sino que también nos libra de la incertidumbre y la duda. Si Dios ya ha asegurado nuestro rescate del pecado, la muerte y el juicio futuro, ¿cómo no podría estar en peligro nuestra vida? ¿Cómo podría, estar en peligro nuestra vida espiritual en el presente? ¿Cómo puede un cristiano cuya salvación pasada y futura han sido aseguradas por Dios estar inseguro durante el tiempo que queda entre ambas? La importancia también de conocer a Dios. Les invito a que estudien la doctrina de Dios, los atributos de Dios, por favor. Porque cuando conocemos a nuestro Dios, podemos estar seguros de en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Nuestro Dios no es un Dios así de pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, soberano, infinito, que ha derramado su amor sobre nosotros. Ven que cuando entendemos un poquito a Dios, podemos estar más seguros, más tranquilos. Es lo que el Señor quiere. Si el pecado no fuera una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera en su culminación? Si el pecado en el grado máximo no pudo evitar que llegáramos a ser reconciliados, ¿cómo es posible que el pecado en menor grado evite que permanezcamos reconciliados? Si la gracia de Dios cubre los pecados de sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá los pecados de sus hijos? Sí, si Dios nos salvó cuando éramos sus enemigos. Pablo razona, como digo, yendo aquí de lo mayor a lo menor. Para Dios es una obra mayor, sigue diciendo un comentarista, para Dios es una obra mayor traer pecadores a la gracia que traer santos a la gloria. Porque el pecado está más lejos de la gracia en comparación a la distancia que separa la gracia de la gloria.
Por lo cual, termina el apóstol Pablo, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí podemos leer este versículo con más entendimiento, ¿no? Y rápidamente, para terminar nuestro texto de estudio, versículo 11 de Romanos 5. Y no solo esto, sigue con ese argumento, ¿no? Con ese tipo de argumentación de mayor a menor. Hay más todavía. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, y ese es nuestro último eslabón en la cadena. Nuestro último eslabón en la cadena irrompible que sujeta al creyente a Cristo por la eternidad es el gozo, el hecho de que pueden gloriarse en Dios en gran manera. Y no por ser el último, es menos importante que los demás. Si hasta aquí, yo espero que sí, ya ustedes pueden tener seguridad, certeza de su salvación, este último punto es más bien para que ahora lo disfrutemos. Permítame avanzar. ¿Por qué razón nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien nos dio acceso a Él? Porque Jesucristo es aquel por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él nos la entregó como un regalo. ¿Sí? Por eso podemos gozarnos en el Señor Jesucristo, gloriarnos en Él, porque Él es el que nos reconcilió con el Padre. Eso que era imposible, impensable, Él lo logró. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 18. Y mediante la cruz, ¿ven en dónde está el centro de todo? Ahí está. Mediante la cruz, reconciliar con Dios. ¿A quiénes? A ambos, refiriéndose a judíos como a gentiles. A ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aquí ya no hay judío ni gentil. Aquí todos somos uno en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Matando en ella, ¿en dónde? ¿O en quién? En la cruz. Matando en ella, ¿qué cosa? Las enemistades. Por eso, otra vez, si no has pasado por la cruz, todavía eres enemigo de Dios. Es necesario primero pasar por allí. Porque en ella se mataron todas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Claro, ahora sí, habiendo creído, podemos experimentar, tener esa paz con Dios. A vosotros que estabais lejos y que estabais cerca, porque por medio de Él, de Cristo y su cruz, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios y tenemos acceso, entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, en otras palabras, ahora podemos experimentar esa relación de amor con Dios por Cristo. Ahora podemos disfrutar de una relación de amor gracias a la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo. El gozo abundante que Dios da a sus hijos por medio del Señor Jesucristo incluye dos cosas, por lo menos. Ya con esto, hermanos, prepárense, porque esto también es algo sumamente grande. El gozo abundante que Dios da a sus hijos por medio del Señor Cristo incluye dos cosas, por lo menos. En primer lugar, el gozo que está lleno de gratitud por su salvación. Este es un gozo inefable. Es una alegría el hecho de saber que somos salvos, ¿no les parece? Mire cómo dice Isaías capítulo 61, versículo 10.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Y cuál era la razón, el motivo de ese gozo, de esa alegría en Dios? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, justificación, como a novio me atavió, la santificación, y como a novia adornada con sus joyas, la glorificación. ¡Wow! Este texto de Isaías es sumamente hermoso. Podemos gloriarnos en Dios por la salvación que ya hemos recibido en Cristo y lo que está por venir. Si había algo, o si hay algo en lo que podemos gloriarnos o jactarnos, como dice Pablo, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora. Ahí está nuestro gozo, ahí está nuestra alegría. Porque en ella, en la cruz, nuestro bendito Señor logró una vez y para siempre nuestra salvación y nuestra reconciliación con el Señor. El hecho de que la salvación pertenece al Señor de principio a fin es suficiente motivo para gloriarnos en Él. ¿No les parece? Pero hay más. Hay más motivo para gloriarnos. En segundo lugar, y más importante, si el hecho de saber que somos salvos es un motivo de gozo y de alegría, hay más. Está el gozo que se desborda simplemente en torno a Dios mismo y su carácter. Dios es el centro del Evangelio. Escuchen esto. Dios es el centro del Evangelio. Nuestro mayor gozo y gloria está en conocerlo a Él. Escuchen cómo dice nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que sin el Padre, sin el Hijo, no tenemos cielo, no tenemos gloria. Si tenemos gratitud a Dios, gozo por haber sido salvados, mucho mayor gozo debemos tener del hecho de estar en una relación de amor con Él. La razón principal de por qué Él mandó a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados fue para reconciliarnos con Él mismo. Dios, escuchen, Dios es el precio y Él mismo es la recompensa. Wow. Dios es el precio porque Él murió por nosotros. Y Él mismo es nuestra mayor recompensa. Mire cómo dice Juan 17 también en la oración sacerdotal. Padre, aquellos que me has dado, escuchen, qué hermosa oración, mediten en esto. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El deseo de Cristo, ¿no? Su corazón abierto al Padre, en amor por nosotros. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermanos, esa es nuestra mayor gloria, estar con Cristo. Dios murió para que tengamos a Dios. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestra mayor gloria es tenerlo a Él, hermanos. El mayor regalo que Dios puede ofrecer es el mismo. Y ya lo hizo. Para que volvamos a tener comunión íntima con Él en esta vida, pero sobre todo en la venidera. Es mucho mejor tener al dador de los regalos que al regalo. ¿Y qué más cuando el regalo es el mismo dador? ¿No les parece? Quiero terminar con esta hermosa oración del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Miren, hermanos, en dónde debe estar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Miren cómo dice esta hermosa oración. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ¿no hay trabajo?
Sí, pues a veces pasamos duro, ¿no? Situaciones duras. Pero aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Situaciones apremiantes. La enfermedad también, ¿no es cierto? Ante la crisis que estamos viviendo ahora. Es duro, claro que sí es duro. Pero aunque todas esas cosas nos vengan y muchas otras peores, con todo yo me alegraré en Jehová. Él es el objeto por excelencia de nuestra alegría y de nuestro gozo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, que el Señor nos conceda tener presente siempre que Él definitivamente es nuestra gloria. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por darnos tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque con ella nos confortas, nos renuevas, Señor, y nos das alientos, nuevas fuerzas para seguir esta vida. Sabemos que mientras estemos aquí vamos a estar con luchas, con problemas, con dificultades. Pero te ruego, ayúdanos a tener nuestra mirada puesta no en el presente, sino en el futuro que está por venir, en aquello que tú has prometido y sobre todo, Señor, en ti. Que podamos, Señor, que podamos disfrutar esa relación de amor que ya Cristo logró para nosotros. Oh Señor, danos esa seguridad, danos esa paz, esa tranquilidad. Y también, Señor, concede a aquellos que aún no te conocen, no tienen por qué seguir sufriendo los dolores, las frustraciones de su pecado en esta vida. Permite, Señor, que te conozcan para que también puedan disfrutar. Te rogamos, Señor, todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén.